Los saludo nuevamente, tratando de afinar un poco la voz para hacer un mejor papel con esta disfonía que me está aquejando. El curso que estamos estudiando es Teología y Práctica Ministerial. Teología y Práctica Ministerial. La estamos transmitiendo, obviamente, por la página de la Facultad Bíblica, en la materia número 11. Ya nos falta completar esta, tal vez una o dos clases más, y ya pasaremos a la última materia, que es la número 12. Así que yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva clase. Tengan un poco de paciencia para que podamos llevar la clase adelante. Se van a tener que concentrar un poco más de lo habitual para poder llevar esta clase a feliz término. El gran tema de esta materia es aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba. Estamos tomando el modelo de nuestro Santo Maestro, Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Redentor, y estamos tomando su modelo, su ejemplo, para fundamentar esta materia, las enseñanzas de Jesucristo, cómo Él enseñaba en su condición de maestro de Biblia. Recuerden que solamente estaba escrito el Antiguo Testamento en la época que Jesús enseñaba la palabra de Dios, y eso es lo que se consideraba la palabra de Dios. Los 5 libros del Pentateuco, los profetas, los salmos. Entonces, eso es lo que nuestro Redentor enseñaba. Ni nosotros lo que estamos intentando es aprender a enseñar como Jesucristo enseñaba, tomando el modelo de Él. Ahí tienen los 9 capítulos de esta materia. Estamos comenzando el capítulo número 5, Introducción a la Pedagogía de Jesús de Nazaret. Es un tema muy interesante, por eso voy a hacer el mayor esfuerzo que yo pueda para transmitirle la enseñanza de este tema tan importante y tan interesante. Probablemente hagamos un solo capítulo hoy, aunque nos quede tiempo, justamente para concentrarnos, para entenderlo y para que yo me alivie un poco de mi garganta. Mañana tengo que seguir dando clases y el miércoles tengo que seguir dando clases, así que me voy a cuidar un poquito. Introducción a la pedagogía de Jesús de Nazaret. Estudiar la pedagogía que Él utilizó. Estudiar la pedagogía que Él utilizó es uno de los más importantes análisis que se pueden realizar, o que puede realizar todo discípulo, todo seguidor de Jesucristo. Obviamente, Él nos dejó un encargue. Ese encargue se llama comisión. Hemos sido comisionados, hemos sido encargados a cumplir una función, y evidentemente que si queremos cumplir con excelencia esa gran comisión que nuestro Santo Maestro nos dejó, que consiste en hacer discípulos enseñando. ¿Cuál es la manera de hacer discípulos? Enseñando. Ahí no hay mucha ciencia. A ver, vamos a leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que esa no es una traducción correcta. Sabemos que eso fue un añadido posterior. Vamos a leerlo como corresponde. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, así dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la gran comisión consiste en hacer discípulos. ¿Y cómo es que se hacen los discípulos? Evidentemente, enseñando. Esa es la gran comisión que nos dejó encargada nuestro gran maestro. Y la manera de cumplir esa gran comisión es hacerlo de la misma manera que Él lo hizo. La primera pregunta que nos debemos responder es si Jesucristo utilizaría la misma metodología, el mismo contenido, la misma autoridad para impartir su enseñanza en la sociedad de hoy. ¿Lo haría de la misma manera que lo hizo hace 2000 años? ¿O utilizaría una pedagogía más adecuada, más alineada con los tiempos que corren, más alineada con el contexto social, tecnológico, político, económico, científico? ¿Y qué podemos decir del contexto religioso actual? No debemos olvidar que toda enseñanza, para ser productiva, debe ser transmitida de una manera clara y pertinente, dando las respuestas y soluciones a las necesidades reales que el ser humano tiene en la actualidad. Es muy importante que ustedes se detengan unos segundos aquí. El Evangelio siempre es actual. No quiere decir que el mensaje vaya mutando. En Dios no hay sombra de variación, no hay cambio, no hay mutación. Pero el Evangelio es buena noticia y no cambia la buena noticia de que Jesucristo es el camino de retorno al Padre para vivir de acuerdo con sus instrucciones. Entonces, eso no cambia, pero tal vez, todas esas características que acabamos de mencionar, el contexto social, político, económico, científico, religioso, etcétera, que han evolucionado, nos lleven a estrategias, a metodologías, a pedagogías, a didácticas, donde podamos utilizar los medios disponibles en la actualidad. Y evidentemente el contexto de ir de hacer discípulos, de los discípulos hoy, es muy diferente al contexto de los discípulos de Jesucristo en el primer siglo. Acuérdense que Él les predicaba desde una barca, y Él estaba mirando y había un sembrador sembrando, y les cuenta la parábola del sembrador, y así sucesivamente. Entonces, hoy la realidad contextual ha cambiado muchísimo. Y aclaro nuevamente,
Esto no significa que haya cambiado el Evangelio, que haya cambiado el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio es el mismo, pero ahora tenemos muchos más elementos como para hacer una planificación y una enseñanza, una pedagogía adecuada. No debemos olvidar que toda enseñanza, para ser productiva, debe ser transmitida de una manera clara y pertinente, dando las respuestas y soluciones a través de la enseñanza, pero respuestas y soluciones a la problemática, a las necesidades reales que el ser humano tiene en la actualidad. En su primera venida, Jesucristo cumplió 3 funciones. Y esas 3 funciones fueron basamentos, fueron cimientos, fueron funciones fundacionales del reino de Dios. En primer lugar, cumplió una función de gran maestro y legislador de la instrucción de Dios. Gran maestro y legislador de la Torá. En segundo lugar, gran sumo sacerdote. Ahí probablemente haya una redundancia, gran y sumo. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en tercer lugar, el Cordero perfecto para el sacrificio total y definitivo para la redención de los suyos, de nosotros, los que somos suyos. Jesús de Nazaret, el gran maestro y legislador de la Torá. Voy a tratar uno por uno estos 3 temas que le mencioné. Gran maestro y legislador, primero. Segundo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en tercer lugar, redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos a ver esos 3 aspectos. El primero, gran maestro y legislador de la Torá. Espérame un cachito, que ya que no puedo lucir mi dulce voz, por lo menos voy a poner centrado la imagen. Ahí está. Ahí la puse centrada. Muy bien. Veamos en relación a esto de que nuestro Redentor Jesucristo, nuestro Maestro, es Maestro y Legislador. Hay 2 referencias bíblicas que quiero que veamos. Dice allí en Lucas capítulo 2, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Miren qué interesante. Ahora les voy a explicar cuándo sucedió esto, pero lo voy a leer de vuelta. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la segunda lectura que quiero hacerles en relación a cómo él crecía en sabiduría está en Lucas 2:52, donde dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría. Y
la lectura anterior, él se llenaba de sabiduría. De estos dos pasajes, el primero acontece luego de la presentación del niño Jesús en el templo, cuando tenía 40 días de vida. Y el segundo, cuando Jesús tenía 12 años. Y cuando tenía 12 años fue aquella historia de que se quedó en el templo con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. ¿Con quién se quedó? Con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Es muy importante esto, porque miren qué interesante que Jesucristo crecía en sabiduría por crecer en el conocimiento de la Torá de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando tenía 12 años, se quedó con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Quiere decir que ahí queda derribada por tierra esa especulación de que la ley de Dios está abolida. No merece ni siquiera que gastemos 10 segundos para explicar eso porque es demasiado obvio. Todo ministerio tiene etapas que no se pueden saltear. Todo ministerio. Y el ministerio de Jesús también tuvo esas etapas que no las pudo saltear. No dejó de completar cada etapa de su ministerio porque si no acababa esa etapa, no podía pasar a la siguiente. Tenía que terminar la anterior para pasar a la siguiente. Entonces vemos a Jesús niño fortaleciéndose, dice, y llenándose de sabiduría. Y esto sucedió hasta la edad de 12 años, estando la gracia de Dios sobre él. Entonces muchos dicen, no, la gracia no tiene nada que ver con la ley. ¿Pero qué está diciendo en relación con Jesucristo? Dice que crecía y se llenaba de sabiduría y se fortalecía en la Torá de Dios, en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios para su pueblo. Y dice la Escritura que la gracia de Dios estaba sobre él. Sabiduría que le fue transmitida mayoritariamente por María y por José. Bueno, algunos dicen que el verdadero nombre de María es Miriam, es cierto. Como quiera que sea, su mamá y José fueron quienes le transmitieron la enseñanza de la palabra de Dios. Básicamente, a esa temprana edad, le tienen que haber enseñado principios de vida basados en la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento, porque ahí estaba escrita. Porque hemos leído en Lucas 2:39 que María y José cumplían con todo lo prescripto en la ley de Dios en la Torá. María y José cumplían con todo lo prescrito en la ley de Dios, en la Torá de Dios. Es muy importante que vayamos tomando nota de estos aspectos. Seguramente al aprender todo lo enseñado por José y María, aprendió el modelo de hogar vivido por ellos. También habrá aprendido a mirar con detenimiento la naturaleza a su alrededor, esa naturaleza que su propio Padre Celestial hizo, y habrá aprendido a sacar enseñanzas de ella. Tiene que haber aprendido el amor por el trabajo de José, etc. Es hermoso escucharlo a Jesucristo decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese amor por el trabajo
que José sembró en nuestro Santo Maestro. Pero esta etapa en la que era llevado en el camino del aprendizaje por iniciativa de sus padres humanos, concluyó a la edad de 12 años, cuando él mismo comenzó a experimentar un vivo interés por aprender más. A esa edad encontró la expresión de la sabiduría de los judíos en los doctores de la ley. Qué interesante eso, ¿eh? A la edad de 12 años. Ya no fueron sus padres los que le enseñaron la Torá, sino que ahora había encontrado en los sabios de Israel, en los rabinos, en los doctores de la ley, a aquellos que interpretaban y explicaban las Sagradas Escrituras, y ahí encontró más enseñanza, más enseñanza. Entonces, dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. A pesar de haber descubierto esa nueva fuente de conocimientos del Antiguo Testamento, del Tanaj, Jesús continuó sujeto a sus padres, demostrando la excelente educación que había recibido en su hogar. Y lo vemos en Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sometido a sus padres. Hasta que llegó la tercera etapa. El tiempo de comenzar su ministerio. La tercera etapa. Pero también en esa etapa fue muy cuidadoso con el proceso. Nosotros leemos también en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Él había cumplido cada etapa. Había cumplido su circuncisión al 8º día, su presentación a los 40 días de haber nacido, había cumplido su iniciación a la vida religiosa en la nación, en el pueblo, a los 12 años, y a los 30 años, como correspondía, comenzó su rabinato. Luego de ser bautizado, pasó por la prueba. Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Tuvo que pasar esos 40 días en el desierto, al igual que el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto, pero el pueblo que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida porque no pudo pasar la prueba. Pero Yahshua, Jesucristo, sí pasó la prueba. Es muy interesante analizar estas cosas. Luego de pasar la prueba, comenzó a enseñar en Galilea, pero no pudo omitir el comienzo por Nazaret, que era el lugar donde él se había criado. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos. Es muy interesante porque en la sinagoga lo que se enseñaba era la palabra de Dios, era el Pentateuco, básicamente, más los profetas. Eso es lo que se enseñaba en la sinagoga. De ninguna manera algún seguidor de Jesucristo puede decir que el Antiguo Testamento está abolido, que el Pentateuco, que la ley de Dios, que la Torá de Dios está abolida, porque lo vemos a Jesucristo enseñando y enseñando y enseñando la santa palabra de su Padre. Primero tuvo que terminar su etapa ministerial de maestro. Se fue preparando como maestro de Torá, pero primero, antes de ir a la segunda etapa, a la etapa de sumo sacerdote y de Cordero Redentor, primero tuvo que terminar su etapa ministerial de maestro, acabando con la enseñanza y formación de sus discípulos e hijos espirituales. Juan 17:4 lo aclara. Yo te he glorificado, la oración, famosa oración de Yeshua. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que el Padre le dio que hiciese fue la obra, la primer obra que le dio que Jesucristo debía hacer por mandato, por encomienda de su Padre celestial, nuestro Padre, su Padre y nuestro Padre, fue ser maestro de Torá. Por eso en el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús le dijo al Padre que acabó la obra que el Padre le dio que hiciese, se estaba refiriendo al hecho de que había terminado su etapa ministerial de maestro, de formación, de enseñanza de sus discípulos e hijos espirituales. Había terminado esa obra. No podía ir a la cruz. No podía redimirnos sin antes haber enseñado la Torá de su Padre a sus discípulos. La Torá de su Padre en la interpretación correcta. No como la interpretaban los ancianos de la época, ni los fariseos de la época, sino Él es la palabra hecha carne, y Él enseñó la palabra de su Padre, la ley de Dios, dada a través de Moisés, en la interpretación correcta. Entonces, en cada relato, vemos que todo lo que Él hace es motivo de una enseñanza que transmite un contenido teológico. Jesús tomó información de las experiencias de la vida cotidiana para utilizarla con temas de enseñanza religiosa. Es interesante esto, y esto es para tomar nota. Tomó información de las experiencias de la vida cotidiana de los seguidores, de los discípulos, para utilizarla como temas de enseñanza religiosa, para utilizarla como tema de su enseñanza del reino de los cielos, del evangelio del reino. Luego cumplió, por supuesto, habiendo terminado su etapa de maestro de Torá, recién ahí
cumplió con su etapa de expiación por el pecado. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Finalmente ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Dicen Marcos, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Miren el proceso. Miren el proceso. Es muy importante para nosotros que sigamos este proceso, que entendamos este proceso, que aprendamos este proceso y que imitemos este proceso que siguió nuestro Santo Maestro. Es muy significativo observar que todos los evangelistas describen que la actividad pedagógica de Jesús se desarrolló desde el inicio de su ministerio. Todos. No hay ninguno que obvie la actividad de maestro de Jesucristo. Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Qué interesante que Jesucristo y sus discípulos guardaban el día de reposo, lo apartaban para Dios y entraban en la sinagoga, en el lugar de reuniones, y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tan importante es la tarea pedagógica para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que Jesús terminó su ministerio encargando a sus estudiantes que prediquen y enseñen, que prediquen y enseñen. De las actividades pedagógicas de Jesús podemos extraer ejemplos sobre las muchas formas en que se puede impartir la enseñanza, las diferentes maneras en que la gente aprende y de cómo los escenarios modifican la experiencia educativa. Antes les voy a leer los dos textos. Marcos 16:15. Esperen que lo voy a poner un poco más grande. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:18, ya lo hemos leído, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, yo les dije recién, de las actividades pedagógicas de Jesús podemos extraer ejemplos sobre las muchas formas en que se puede impartir la enseñanza. Él no utilizó una sola forma, no se estructuró a una sola forma de impartir la enseñanza. Él usó diferentes maneras, porque había diferentes maneras en que la gente aprende. Y enseñó en diversos y diferentes escenarios. No es lo mismo enseñar cada Shabbat en la sinagoga, donde están los judíos piadosos, que enseñar en el monte, que enseñar en la calle, que enseñar en el pórtico de Salomón. Entonces, hay diferentes maneras que la gente aprende, pero también los escenarios modifican la experiencia educativa. Lo repito, hay diferentes maneras en que la gente aprende. Maneras, formas en que la gente aprende.
Ya vamos a analizar sobre la base de qué. Pero también hay diferentes escenarios que modifican la experiencia educativa. Muy importante que entendamos, porque esto nos va a llevar a entender la pedagogía de Jesús. Nos va a llevar a entender la pedagogía de nuestro Santo Maestro. Es fundamental entender de qué manera la práctica pedagógica de Jesús respondía a su contexto. La práctica pedagógica de Jesús respondía a su contexto. Para el gran maestro, las situaciones concretas de sus discípulos eran ocasiones para impartir una enseñanza. Cualquier situación concreta de sus discípulos era una oportunidad que él no dejaba pasar para impartir una enseñanza. Esto significa que en la pedagogía de Jesús, los discípulos eran direccionados a encontrar las respuestas dentro del marco de su propia realidad. Y esto es muy importante en esta materia, porque el docente es un conductor del aprendizaje. El docente no es alguien que deposita en una mente, en un cerebro. No. El docente es un conductor del aprendizaje. Yo sé que es más fácil aprender, estudiar y repetir cosas muy sabias, muy profundas, pero eso no es pedagogía. Eso no es la pedagogía de Jesús. El pedagogo direcciona, conduce el aprendizaje, direcciona a los discípulos, a los estudiantes, a encontrar las respuestas dentro del marco de su propia realidad. No podemos negar que la actividad pedagógica de Jesús ha sido impactante, no solo por el contenido de sus enseñanzas, sino también por la practicidad y la relación con la vida que él impartió. Él estableció enseñanzas con un profundísimo contenido. Sus parábolas, tan simples y tan profundas. ¿Vieron? Qué interesante eso. Tan simples y tan profundas. El contenido. Y también por la practicidad y la relación con la vida misma que les impartió. Jesús enseñaba de una manera dinámica, con mucha profundidad en sus ideas, con mucha profundidad en sus conceptos, en sus conclusiones. Por eso obtenía resultados impresionantes. Ninguno se dormía cuando Jesús enseñaba. Ninguno se aburría cuando Jesús enseñaba. No enseñaba como un doctor de la ley. Enseñaba como un pedagogo, como un maestro. Por eso obtenía resultados impresionantes. Enseñaba de una manera tan dinámica que cuando entraban en la casa de Jesús, así en Capernaum, los discípulos decían: Señor, explícanos un poco más. Explícanos un poco más. Queremos saber más profundamente la parábola que contaste. No estaban aburridos, no estaban esperando que se terminara la reunión. La pedagogía de Jesús y el contexto siempre se relacionan. La pedagogía y el contexto. Pues los métodos de Jesús fueron respuestas concretas a necesidades vivenciales a las cuales él quería responder. Había necesidades. Entonces, ahí les estoy hablando de algo. A ustedes, queridos maestros, ¿cuáles son las necesidades?
a las que ustedes quieren dar respuestas como pedagogos, como maestros. Porque las respuestas tienen que ser concretas, enfocadas en las necesidades vivenciales de los discípulos, de las personas. Y nosotros tenemos que responder con la pedagogía bíblica esas necesidades concretas. Los métodos pedagógicos empleados por nuestro Santo Maestro fueron caracterizados por su creatividad, adaptados para dar la respuesta efectiva al momento y a la situación en que se impartía la enseñanza, siendo muy variados entre sí. Métodos pedagógicos. No, pero yo enseño de esta manera. No entendiste nada. No entendiste nada. ¿Jesús enseñaba de esta manera? ¿Cuándo lo viste a Jesucristo diciendo yo enseño de esta manera porque yo soy la Torá hecha carne y yo les voy a enseñar el Pentateuco, la ley de mi Padre y la Haftará y se lo voy a enseñar con una profundidad superlativa? Yo no lo vi a Jesús haciendo eso nunca, jamás. Nunca, jamás. Usó métodos pedagógicos muy diversos, adaptados a cada necesidad. Por ejemplo, referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, historias. Por ejemplo, parábolas. Milagros. Enseñó mediante los milagros. Mediante los milagros. Este solo vino, no eran 10 los leprosos que fueron sanados, y vino este solo, que encima es un samaritano. Aún con sus milagros, él enseñaba. Oraciones, con sus oraciones, él enseñaba. Hay un pastor que me encanta verlo predicar, pero me gusta mucho más cuando ora al final de la enseñanza, porque la oración es enseñanza pura. Oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas. ¿Cuántas veces lo ven a Jesucristo haciendo preguntas? ¿Y vosotros quién decís que soy? Haciendo preguntas, movilizando a producir una respuesta. ¿Tenés una necesidad? Contéstame, yo te voy a movilizar a que produzcas una respuesta para tu necesidad. Y yo te voy a conducir para que recibas la respuesta exacta sobre la base de la palabra de Dios. Estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos, motivación por medio de proyectos. En Jesús, lo teórico y lo práctico se entrelazaron permanentemente en su proceso enseñanza-aprendizaje. Permanentemente. Por eso podemos decir que las experiencias de vida de sus discípulos fueron motivadores de sus enseñanzas. Las experiencias de vida de sus discípulos motivaron sus enseñanzas. Y los resultados de sus enseñanzas fueron motivadores para modificar sus experiencias de vida. Para el maestro, la experiencia de sus alumnos no era irrelevante. No es que vengo a dar una lección, hoy me toca dar una lección y le voy a dar esta lección. No era el método de Jesús, no era su método pedagógico de él. Para el maestro, la experiencia de sus alumnos no era irrelevante, sino que fue el punto de partida para entender la situación teológica y existencial en que se encontraban sus discípulos. Vamos a ver un poquito
la pedagogía de Jesús en relación con la teología. La pedagogía de Jesús en relación con la teología. La intención de Jesús, a través de su pedagogía, era producir como resultado en sus discípulos, siempre, él tenía una intención, no era sin planificación. Vamos a aprender esto, creo que en la próxima materia, en la 12, vamos a aprender a planificar las enseñanzas, a planificar las predicaciones, porque a través de su pedagogía Jesús tenía la intención de producir como resultado en sus discípulos la reflexión teológica a partir de un pensamiento profundo y sincero sobre la propia realidad y las instrucciones de Dios. La propia realidad, y estoy agregando algo, no sé si se dieron cuenta. A partir de la propia realidad, ahora esa propia realidad que expresa necesidades, ahora la junto con las instrucciones de Dios expresadas en su palabra. Y acá estoy completando el círculo. En general, para la gente, la realidad teológica se circunscribe a lo que ellos creen y viven. Usted pregúntele a alguien quién es Dios y le va a hacer una descripción diferente al hermano que está sentado en la misma fila, en la misma congregación, en el asiento de al lado o en el de adelante. ¿Y cómo es que hacen una descripción tan disímil de Dios? Es porque para la gente en general, la realidad teológica se circunscribe a lo que ellos creen y viven. La pedagogía que utiliza preguntas como medio de reflexión y búsqueda podría ayudar al maestro bíblico a descubrir, a fundamentar y a organizar ese pensamiento teológico. Dice, este es el pensamiento teológico, y que el de adelante piensa diferente, el de al costado diferente, vos diferente, el de atrás diferente. Entonces, la pedagogía que utiliza preguntas como medio de reflexión y búsqueda podría ayudar al maestro bíblico a describir, fundamentar y organizar ese pensamiento teológico que los alumnos tienen y a incorporar muchos otros pensamientos teológicos dentro de ese orden necesario para su aplicación práctica. Ese orden necesario para su aplicación práctica. Decimos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión, sino que es un estilo de vida. No es una religión, es un estilo de vida. Es imposible llegar a producir cambios reales en la sociedad si no se logra internalizar, si no se logra poner en práctica lo que se enseña. Es imposible producir cambios reales en una persona, en una familia, en una ciudad, en la sociedad, si no logramos internalizar y poner en práctica lo que estamos enseñando. Y no es memorizar, la enseñanza no es repetir cosas. La enseñanza se concreta cuando el alumno aprendió. Si el alumno no aprendió, si el alumno no cambió su pensamiento, sus sentimientos y sus actitudes, somos malos maestros, porque la enseñanza culmina con el aprendizaje del alumno. Entonces, el objeto final de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es llevar al educando a la modificación de su pensamiento, a la modificación de su conducta,
ordenándola y mejorándola. Asimismo, la educación cristiana es llamada a provocar cambios en los pensamientos y en las actitudes de las personas de una manera profunda, profundísima, le diría yo, y trascendente, ya que estamos enseñando las verdades reveladas de Dios. Es como si Dios rogase a través nuestro: reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. La pedagogía de Jesús de Nazaret debe ser vista como enseñanza práctica que modela el pensamiento y por ende el vivir, tanto en relación con la propia vida del discípulo como en relación con la sociedad toda. Yo le voy a decir más: con la propia vida del discípulo, con la vida de su familia, con la vida de la congregación, con la vida del barrio, con la vida de la ciudad, con la vida de la sociedad toda. La venimos llevando bien, ¿ven? La venimos llevando bien, gracias al Espíritu del Señor. Gracias. La pedagogía de Jesús en relación con las experiencias. La pedagogía de Jesús en relación con las experiencias. Un maestro es alguien cuya función está totalmente basada en la comunicación. Pero yo no sé comunicar. Soy introvertido, soy extrovertido, soy inexpresivo, soy demasiado expresivo. Yo no me preparé para ser maestro. Yo. Ese es el gran problema de todo ser humano, el ego, ¿ven? El ego. El ego es un gran impedimento. Un maestro es alguien cuya función está totalmente basada en la comunicación. La experiencia personal y social es la forma más efectiva y productiva en que las personas conectan lo que intentan aprender para que se complete el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando en la realidad lo que se ha enseñado, lo que se le ha transmitido, lo que se le ha enseñado. Lo que se le ha enseñado es a lo mejor, porque ahora ya sabemos que el aprendizaje o la enseñanza culmina cuando el receptor de la enseñanza verdaderamente ha aprendido. Una de las claves hermenéuticas que la gente utiliza para interpretar las Escrituras son sus propias experiencias. Todo el mundo interpreta las Escrituras, a no ser que sea un estudioso muy disciplinado, un estudioso de la facultad bíblica. De lo contrario, si es un hermano de la congregación, la mayoría de los hermanos utilizan para interpretar las Escrituras sus propias experiencias. Pero la experiencia no debe verse aquí como mero testimonio o relato superficial, sino como aquello que expresa y dramatiza la forma en que los discípulos piensan y ven el mundo. Eso es la propia experiencia. La forma en que los discípulos expresan y dramatizan cómo ven el mundo. Cómo ven el mundo. La propia experiencia, el entorno, la historia propia, las diferentes circunstancias de la vida son básicamente la lupa, la lente mediante la cual la mayoría de las personas interpretan las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no es importante.
Estoy diciendo que no lo deberían hacer así. Estoy diciendo lo contrario. Es muy importante y sí está correcto que lo hagan de esa manera. Ahora está en nosotros como maestros utilizar eso e incorporarlo a nuestro proceso pedagógico para producir, en primer lugar, la satisfacción de sus necesidades y, en segundo lugar, un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Las experiencias de los alumnos nos van revelando cuáles son sus necesidades, se los acabo de decir, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su entendimiento teológico, hasta dónde entienden. El que educa teológicamente debe buscar formas efectivas para insertar su enseñanza en esa historia personal del discípulo, para que el conocimiento y las instrucciones de Dios sean una realidad transformadora. El maestro debe procurar transformar esa historia de frustración, esa historia de fracaso, esa historia de necesidad, en una historia diferente, en la que la vida del estudiante dé en el blanco. Es decir, logre exactamente aquello para lo cual Dios le dio la vida. Si como maestros percibimos que un método pedagógico eficaz se crea a partir de darnos cuenta de que nuestros estudiantes aprenden mejor a través de un lenguaje sencillo, lo voy a repetir. Estoy llevando adelante esta clase de la mejor manera que puedo, pero la estamos llevando y estamos aprendiendo muchas cosas. Me encanta servir a mi Dios, me encanta. Si como maestros percibimos que un método pedagógico eficaz se crea a partir de darnos cuenta de que nuestros estudiantes aprenden mejor a través de un lenguaje sencillo y a partir de aquellas cosas que están a su alrededor y de su propia experiencia, entonces es adecuado que utilicemos estos recursos para producir el aprendizaje. 3 recursos les acabo de mencionar. Primer recurso, un lenguaje sencillo. Segundo recurso, las cosas que están a su alrededor, en su entorno diario. Y en tercer recurso, su propia experiencia de vida. Al emplear las experiencias, estamos validando, como Jesús lo hacía, a la persona con su realidad. Jesús hacía eso, validaba a la persona con su realidad, producto de su historia, su realidad es producto de su historia, producto de sus circunstancias. Cuando el maestro inserta la palabra de Dios para el ser humano en la historia de las personas, y este es el gran secreto, insertar la palabra de Dios en la historia de las personas. Entonces se produce una pedagogía transformadora. El ejemplo que nos permite ver esto claramente es el diálogo mantenido por Jesús con la mujer samaritana. Las preguntas relacionadas con sus pensamientos y experiencias de vida, bien organizadas y dirigidas, eran preguntas aleatorias. Jesús, nuestro Santo Maestro, era un pedagogo lleno del Espíritu Santo. Entonces, las preguntas que él le hizo a la mujer samaritana estaban relacionadas con sus pensamientos, con los pensamientos de la mujer samaritana, con la experiencia de vida de la mujer samaritana.
y estaban bien organizadas y bien dirigidas, y dieron como resultado la transformación de su vida y la de toda su comunidad. El relacionar pedagogía y experiencia personal de los estudiantes nos obliga a tener en cuenta el nivel religioso. Estamos obligados a tener en cuenta el nivel religioso, político, social, psicológico, cultural, educacional, intelectual y económico en que viven nuestros estudiantes. Miren que cada vez lo estamos complicando más, pero es el método de Jesús. Lamento si pensábamos que era más fácil, pero es hermoso. Hacerlo bien es hermoso. Para llevar a cabo una pedagogía teológica fructífera, es necesario que partamos desde el nivel en que se encuentran nuestros discípulos. El educador, con su propia actitud, amor, fe, entrega y testimonio de vida, enseña más que con sus palabras. Las instrucciones de Dios, contenidas en su palabra, no se transmiten solamente con palabras, sino que se transmiten también a través de una vida que contagia vida. Una vida que contagia vida. Si la experiencia produce aprendizaje, como hemos señalado, la experiencia vista y compartida del maestro, puede ser determinante para el crecimiento y la madurez del discípulo. Qué interesante. Hay un autor, que se lo voy a poner más grande, que lo voy a leer, que se llama Luis Ángel Gómez y Luz María Espinosa. Son Gómez y Espinosa. Luz Ángela Gómez y Luz María Espinosa. Sintetizan así los elementos más sobresalientes de la pedagogía de Jesús. Tomen esta síntesis de Gómez y Espinosa acerca de la pedagogía de Jesús. La formación integral. La formación integral. En varias ocasiones, Jesús hace alusión a la importancia del factor espiritual en el hombre y la mujer. Le preocupa, en esencia, este aspecto, sin desconocer los factores materiales asociados a su condición humana, sobre todo la salud, el alimento, el vestido y otros que contribuyen al bienestar. Se encuentran en los evangelios diferentes referencias en las cuales Jesucristo presenta el contraste entre el mundo, la vida material, frente a un reino y una vida de carácter puramente espiritual. La formación integral. B. La valoración del ser humano por encima de la ley. Jesús reconoce y promueve como esencial el principio del respeto por el otro. El principio del respeto por el otro, básico en las relaciones pedagógicas y de desarrollo humano, que hace que los seres humanos tengan en cuenta su mundo interior como fundamento para generar el cambio personal. En su mensaje central, Jesús resalta especialmente el valor del ser humano, hasta elevarlo en el contexto de su doctrina a la categoría máxima de el hombre como hijo de Dios. Ninguna otra realidad, ni divina, Dios, ni social, la ley, ni cultural, tradiciones, o económicas, el mercado, pueden colocarse por encima de la persona humana. La otra cosa que hace Jesús es el empleo de la cotidianeidad. El discurso de Jesús se caracteriza por el empleo
de los elementos del entorno que rodean a las personas que encuentra en su camino. Siempre. Los elementos del entorno. Es así como en sus enseñanzas respeta y tiene en cuenta la nacionalidad y las diferencias culturales de aquellos a quienes se dirige, judíos, samaritanos, paganos, así como las características sociales de quienes orienta, pescadores, pobres, ricos, recaudadores de impuestos, militares, religiosos, leprosos o crítica, escribas, fariseos, letrados y sacerdotes, desarrolla parte de su vida y su doctrina en el ambiente familiar propio de la época. Se adapta en todo a las limitaciones y condiciones de sus coetáneos y en sus máximas hace uso de un lenguaje cotidiano propio de su tiempo y de sus circunstancias. D. El rescate del sentido de la dignidad humana, para que el ser humano viva conforme al modelo de sus enseñanzas. Jesús promueve su liberación como una condición necesaria y conforme a su naturaleza. Desarrolla toda su labor en un espíritu de libertad que le permite al ser humano restaurar su dignidad para llegar a ser responsable por sí mismo, independiente de todo tipo de esclavitud que lo sujete y oprima. El principio de igualdad del maestro frente a la diversidad de los alumnos. Es muy destacable esto. El principio de igualdad del maestro frente a la diversidad de los alumnos. Jesús aplica los principios de igualdad que actualmente se reclaman, hoy día se reclaman. Y Jesús los practicaba. El principio de igualdad de todos los alumnos frente al maestro. Y más aún, recurre a la atención personalizada que debe darse a aquellos que presentan más dificultades. F. El principio de respeto entre los miembros de la comunidad educativa. El principio de respeto entre los miembros de la comunidad educativa. Jesús promueve la relación con los demás. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, palabras de Jesucristo en Mateo 7:12. Toma como un principio universal el respeto hacia los otros y los límites que deben tener las acciones de cada uno frente a sus semejantes. G. Las enseñanzas dirigidas a la convivencia. Las enseñanzas dirigidas a la convivencia social. La pedagogía de Jesús se asocia a la vida en comunidad. Desde el principio y durante toda su vida pública, la cotidianeidad de sus acciones se desarrolla junto al grupo de personas que él mismo escoge. A lo largo de esa vida comunitaria se presentan diferentes momentos que son propicios para impartir sus enseñanzas, tanto en forma colectiva como mediante explicaciones individualizadas, como las que proporciona a sus discípulos con las parábolas del sembrador y la cizaña. Jesús demuestra en su liderazgo que el líder debe servir a la comunidad. El líder debe servir a la comunidad y lo sustenta con sus hechos y palabras. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso. H. El valor de la perseverancia, la persistencia y la fortaleza para asumir los retos. Jesús no le oculta a sus discípulos el trabajo y las dificultades que se le presentan en el correr de la vida. Los insta a luchar y defender lo que creen. Les enseña que los problemas y obstáculos son para solucionarlos, son para superarlos. Esto merece que lo lea otra vez. El valor de la perseverancia, la persistencia y la fortaleza para asumir los retos. Eso también lo tenemos que enseñar. Esto también lo tenemos que enseñar. Jesús no les oculta a sus discípulos el trabajo y las dificultades que se le presentan en el correr de la vida. Los insta a luchar y a defender lo que creen. Les enseña que los problemas y obstáculos son para solucionarlos, para superarlos. Y el descanso en medio de las actividades a ejecutar. Este es un principio actual que también considera Jesús cuando deja a las muchedumbres y se va con sus discípulos. Cambia de actividades en su vivir cotidiano y recurre a espacios de soledad y de silencio para trabajar su mundo interior. El descanso es un principio pedagógico, muy necesario como garantía de la salud mental, para promover el desarrollo sano del ser humano en forma integral. Dice Marcos, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Qué hermoso ese texto. J. Jesús está dispuesto a servir al ser humano. Jesús de Nazaret no es un contratista que hace un acuerdo que dice yo te doy, tú me das. Es un ser que se pone al servicio del ser humano. Nunca es un competidor ni un esclavizador de las personas. Es un servidor. Es un servidor. Qué hermoso que es entender estas cosas. Qué hermoso que es entender estas cosas. Me encanta. Espero que ustedes, a pesar de mi difonía, esta problemática que estoy atravesando transitoriamente, a pesar de esta difonía, espero que hayan entendido y que hayan disfrutado de esta clase. Yo la disfruté mucho. Y espero que ustedes también la hayan disfrutado y que hayan aprendido cosas importantes. Cosas importantes. Nuestro modelo es nuestro Santo Maestro, Jesús de Nazaret, y Yahshua, el Mesías, Jesucristo, nuestro Santo Maestro, que completó su obra de maestro antes de cumplir su obra de redentor y de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que
Y yo les agradezco mucho por haberme acompañado. Acuérdense que hay que mandar el trabajo práctico. Hay que mandar el trabajo práctico y, bueno, y aprobar las materias. Es muy importante. Es muy importante. Gracias por compartir con nosotros, con la Ada y conmigo, esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica